apreciado Froilán Enciso, historiador, escritor, quien ya vino a presentarla aquí en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Tuvimos el honor de ser presentadores y él conoce muy bien la historia del narco en el país, con esta posible amnistía de López Obrador, que tú no la ves tan lejana, mi estimado, como dices, haciendo paralelismo con lo que ha pasado con los conflictos armados en África, Colombia, Cuba. Bueno, aquí, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué dice la historia del narco ante ante un posible perdón hacia la delincuencia organizada? Froilán Enciso, buenos días. Pues antes que nada, buenos días, Luis Alberto. Es un gusto, un verdadero placer platicar contigo y con tu público. Igualmente, mi estimadísimo, si alguien le entiende, pues al narco y su historia eres tú en el país, así que para nosotros también. ¿Por dónde empezamos para diseccionar? ¿Cabría un indulto, una amnistía? Porque yo de ti, de tu obra, aprendí, pues ya en 1940, una legalización efímera con el cardenismo que Estados Unidos se opuso. Es decir, pero frente a qué estamos con este posible indulto al narcotráfico, o Froilán. Pues el tema de un posible indulto o de dar beneficios legales a gente que ha estado involucrada en el narcotráfico de alguna manera, pues por supuesto que es polémico. Y es polémico por la circunstancia en la que estamos, Luis Alberto. Es una circunstancia en que casi toda la clase política lo único que quiere ver es más ejército, más policías, más estrategias violentas. De hecho, yo creo que por eso es que se están ahorita agarrados literalmente del chongo por la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Senadores. Hay todo un grupo político que lo único que quiere es poder mandar al ejército a las calles. Y estos políticos que quieren mandar el ejército a las calles, ¿por qué lo hacen? Pues básicamente porque han sido incapaces de proveer justicia civil, incapaces de proveer seguridad civil a los estados de la República, y pues echan mano de lo que desde su visión es más fácil, de aventarle al ejército a la gente. Pues a mí me gustó la propuesta de López Obrador, a pesar de que pues la verdad es que soy muy crítico, muy crítico de muchas de sus propuestas, sobre todo la fiscal, pero me gustó esta porque pues cambia los términos del debate. De repente nos dice qué tal si lo pensamos no desde el ejército, no desde las policías, sino desde ir formando una cultura de paz, desde ir incorporando palabras como perdón, palabras como diálogo entre víctimas y victimarios del crimen, ir incorporando palabras como justicia. Y la verdad es que en esto López Obrador no es pues no está inventando el hilo negro, no está inventando el agua tibia. Son cosas que el movimiento de víctimas ya había planteado. El movimiento, por ejemplo, de Javier Sicilia, por algo se llama el Movimiento por Justicia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es un movimiento que fue planteado muy parecido en los términos que ahorita está hablando López Obrador. Entonces, pues, por eso es que me ha parecido como bastante adecuada la propuesta. Dices, la propuesta de López Obrador propone palabras de perdón, diálogo frente al narcotráfico. Es así. Yo también creo que es algo diferente, porque hasta lo que tenemos diferente, me refiero porque lo que hasta ahorita tenemos, como dice Gustavo de Griff, la política antidrogas a nivel mundial ha fracasado, Froilán, pero no así. Y tan ha fracasado que pues ahora hay más consumo de drogas y hay más violencia. O sea, estamos, yo creo que en el peor de los escenarios posibles. Ahora, yo noto que mucha gente, cuando se habla de este tema, pues básicamente les parece demasiado polémico. Para mí no es tan polémico, un poco porque pues yo creo que soy historiador. El tema de dar amnistías es algo que ha ocurrido en procesos de paz en otro tipo de conflictos alrededor del mundo. Y una amnistía no es lo mismo que pactar con criminales.
negociar los términos de una amnistía implica un proceso jurídico y un proceso institucional. El pacto, para decirlo ya así con todas sus palabras, Luis Alberto, ya me conoces como soy. Básicamente el pacto con el narco es lo que tenemos ahorita. Ahorita lo que tenemos es gobernadores, no sé, ve nomás el informe que acaba de sacar mi profesor Sergio Aguayo en el Colegio de México, en el que literalmente los gobernadores de Coahuila se comprueba ahí que han pactado con los Zetas. O lo mismo con Fidel Herrera y con Duarte en Veracruz. En mi natal Sinaloa, los pactos con el narco, pues eso es lo que hemos tenido a través de la historia. Una amnistía no es lo mismo, una amnistía es un proceso jurídico, o sea, se necesita una ley para poder plantearlo, y en términos ideales, la persona que se sujete a la amnistía tiene que aceptar desmovilizarse y colaborar con la justicia, colaborar con las víctimas de la violencia en la búsqueda de la justicia. Está muy interesante lo que planteas, amnistía, pero sería, ¿con qué tipo de alcances? Porque ciertamente, por ejemplo, la última amnistía que tuvo Estados Unidos contra o hacia los mexicanos fue la del 86 de Ronald Reagan, que fue para legalizar a los indocumentados, ¿estamos de acuerdo? Guardando las proporciones. Allá hubo ese proceso de amnistía jurídica legal. Aquí esta amnistía haciendo un paralelismo con quien, por ejemplo, con las FARC, con Colombia, pudiera ser que se reconociera a un cártel como distribuidor de drogas, no sé, o se le perdonen los delitos. ¿Cómo sería? Pues yo la verdad, esa es la discusión que me parece interesante. O sea, no me parece interesante negarse a la opción de discutirlo como con sinceridad y abiertamente. La discusión del cómo me parece interesante, y ahí sí tengo yo mi opinión personal. Yo creo que en esto del narcotráfico hay mucha gente que cometió delitos y sigue cometiendo delitos porque está involucrada en ese negocio ilegal debido a que no le quedó otra. Hay muchos, por ejemplo, campesinos que ante la pobreza a la que los ha empujado el sistema y pues la mala negociación del Tratado de Libre Comercio, pues terminaron sembrando marihuana o amapola. Hay muchos chavos, muchachos jóvenes que terminaron de halcones o de estacas o de sicarios de algún narco, pues porque vivimos en una sociedad y en un sistema de cosas que no les está dando oportunidades. Hay muchos chavos, por ejemplo, que ahorita están en el consumo de drogas, los consumidores de drogas, o que los agarran con una pequeña dosis de cristal o con una pequeña dosis de marihuana y los refunden en la cárcel en lugar de tratar de encaminarlos, de llevarlos por el buen camino. Yo creo que toda esa gente, consumidores de drogas, productores pobres y marginados, gente que está en la cárcel por posesión de pequeñas cantidades, debería ser amnistiada. Yo veo a ese tipo de criminales más una víctima, veo en ellos más una víctima que un victimario. Hay otro tipo de crímenes, los crímenes básicamente de lesa humanidad que se han cometido durante esta mal llamada guerra, que en realidad es un conflicto no convencional, que yo creo que es más complicado el ofrecerles el perdón. Entonces yo creo que básicamente a la gente que cometió crímenes, pero obligados o orillados por su marginación o obligados por la violencia de líderes de grandes organizaciones criminales, se les debería perdonar. A la gente que cometió crímenes de lesa humanidad, sin importar de qué lado vengan, sin importar si que sean soldados o que sean policías o que sean narcos o que sean de cualquier lado que vengan, yo creo que ahí hay que irse con mucho cuidado y los términos de un posible perdón se tienen que acordar con la víctima de esos crímenes, con las víctimas de la violencia.
Pues muy interesante, en verdad, Froilán, todo lo que planteas, porque, insisto, cambiaría también la dinámica histórica que conocemos ahorita, porque, insisto, lo que tenemos ha fracasado a nivel mundial, ¿eh? La política bélica antidrogas en México, ni se diga, está institucionalizada la corrupción. Y como comentas, exacto, ahorita lo que hay es un pacto de rutas, se asustó mucho el sector de la sociedad mexicana, pero ahorita lo que el narco subsiste mediante pacto. Es decir, porque si no, no hay otra cosa, Froilán. Y ese también es una especie de perdón, de convenio ilícito por abajo del agua. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, así está. No, pues sí, o sea, yo veo como que es normal que las ideas nuevas, como que uno tarde en digerirlas, como, y sobre todo cuando estás en medio de un conflicto en el que todos los días te bombardean a que odies a los malos, a que odies a los criminales. Y pues yo creo que está llegando el momento en el que el conflicto nos está alcanzando y resulta que tu vecino estuvo involucrado de tal o cual manera, o pues como pasa en Sonora y Sinaloa, o sea que ya conocemos de dónde pasa o dónde la guardan, donde en realidad como sociedades ya estamos demasiado involucrados, o sea, como que ya nos toca muy cerca, y en esos momentos es cuando vale la pena que paremos y empecemos a buscar opciones no desde de dividirnos entre criminales y policías, sino el de buscar opciones como el de perdón, de diálogo y de replantear este sistema de cosas que no nos están ayudando. Pues es un poco, yo creo que se relaciona mucho con la discusión que tuvimos la última vez que estuve en cabina ahí contigo, acerca de la posible legalización de las drogas. Cuando yo me acuerdo la primera vez que fui a tu programa hace 2 años, pues la mitad de Hermosillo se me paró de pestañas cuando dije, no, pues es posible que legalicemos la marihuana, y ya después cuando le entramos a la discusión, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que realmente no se acababa el mundo, y que no solo no se acababa el mundo, sino que pensando las cosas de manera diferente, en una de esas hasta mejor podemos estar, hasta un provecho económico o político le podemos sacar a modelos como la legalización, o a modelos de búsqueda de justicia en la que se beneficia el diálogo, se beneficia la búsqueda de una cultura de la paz y no la perpetuación de la cultura de guerra en que estamos metidos. Totalmente, totalmente, muy interesante, la verdad, escucharte es una perspectiva diferente, porque la mayoría del sector de la población la está satanizando, otros la están aprovechando políticamente, obvio, pero sí una perspectiva de paz, una perspectiva de reset, ¿no? De empezar de nuevo, es lo que es por lo que veo por lo que interpreto contigo. Pues sí, como que cambiar completamente los términos, porque estos términos nos están llevando a que nos matemos unos a otros. Y aunque aprueben la ley de seguridad interior y avienten el ejército completo a Sonora y allá a mi tierra, la sierra de Sinaloa, el negocio ese no se va a acabar. Entonces yo creo que más vale que empecemos a tratar de pensar en cómo podemos reconstituir nuestras relaciones de una manera más pacífica. Ahora, veo que también el asunto de la palabra amnistía, cuando uno lo menciona es como si uno mencionara al demonio, pero históricamente han habido amnistías, pero desde el siglo XIX en México. De hecho, por ejemplo, con el Segundo Imperio de Maximiliano, cuando gana Benito Juárez, pues evidentemente fusila a Maximiliano, porque él era el jefe de la cabeza de Estado que había usurpado el gobierno, procesa jurídicamente y fusila a algunos de sus lugartenientes, pero perdona a toda la sociedad que había colaborado con el Segundo Imperio, porque no iba a haber cárcel en que cupieran todos los súbditos de Maximiliano de Habsburgo, que era básicamente todo el país. Entonces a ellos les da una amnistía absolutamente a todos. Lo mismo pasa con Lerdo de Tejada,
Y ya más actualmente la última amnistía que tuvimos, yo creo que fue la amnistía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que eh, había un grupo de personas que había declarado literalmente la guerra al Estado mexicano, pero en los acuerdos de San Andrés Larraízar lo que se hace es otorgarles el perdón, porque era absurdo que el Estado mexicano fuera a meter a la cárcel a todos los indígenas chiapanecos. Lo mismo con la amnistía de Echeverría, lo mismo con la amnistía del periodo de Ávila Camacho o del periodo de Lázaro Cárdenas. Muchos presidentes de México han usado este recurso jurídico. Ávila Camacho y Echeverría, ¿con qué fue? Bueno, ¿por lo de la guerra sucia de Echeverría o por qué fue? En el tiempo de Echeverría fue por motivos ideológicos. Ahí sí, pues había como grupos, sobre todo de jóvenes, que habían participado, por decirte algo, en las protestas de 1968 y que sobrevivieron a la masacre, o jóvenes que habían formado movimientos de resistencia al autoritarismo del PRI y que le habían declarado la guerra al Estado mexicano en aras de la democratización. A todos ellos se les otorgó una amnistía durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez, pues básicamente porque no ibas a poder meter a la cárcel o masacrar a la mitad de la población estudiantil en muchas regiones de México, como Chihuahua y otra vez Sonora. Oye, ¿qué pasa con Sonora, Luis Alberto? Que siempre cuando hay grandes procesos políticos en México, Sonora es uno de los epicentros. Pero sí, también se perdonaron a muchos universitarios sonorenses durante la amnistía de Echeverría. Pues es que históricamente desde la colonia, ¿no? Desde los yaquis aquí fuimos una comunidad rebelde, opositora, revolucionaria, en pensamiento, en lucha, y pues pasamos por la revolución, por el proceso político también, digo, creo yo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Claro que sí, o el perfil abiertamente. Minero de huelga 1906. Luego se nos olvidan estos periodos de la historia de Exacto. México. Se nos ¿De qué, perdón? Sí, que luego se nos olvidan este tipo de recursos legales y estos periodos de la historia de México, y lo menciona un político y pues en lugar de acordarnos, reaccionamos como desacreditando la ciudad de entrada, en lugar de pues acordarnos de cómo ha sido el proceso mexicano y cómo eso podría beneficiarnos socialmente. Totalmente, y en verdad, y yo por eso hago ese paralelismo con Ronald Reagan. Fueron 6 millones de indocumentados que perdonó el gobierno de Estados Unidos, y que a muchos de ellos les dio ciudadanía, bueno, son ciudadanos de hecho ya casi todos, la mayoría, por ese perdón, y ahí iban, la mitad a lo mejor eran cholos, y eran, imagínate, porque acuérdate, el pandillerismo o la historia de las gangas empezó en los 70s, en los 80s se agudiza, en los 90s ya hay de alguna manera el control, o que entra en el control. Es decir, ese recorrido de las amnistías que haces, que es necesario ponerlo a debate también, porque pues todos los procesos son así. En Colombia, pues ni se diga, con las FARC. En África nos podemos seguir aquí con esto, o Froilán, pero yo creo que sí es una propuesta diferente, y que va a dar mucho de que hablar la de López Obrador, y por supuesto estaremos consultándote, Froilán. No, pues sí, espero que podamos continuar con esta conversación, y sí, tienes toda la razón, hay que retomar estas ideas de justicia transicional que le han ayudado a otros países a encontrar la paz. Porque toda época atraviesa por el perdón, Froilán. Es decir, en los 70s, en la transición española también, es decir, ahí hubo la influencia del rey Juan Carlos, cuando el rey Juan Carlos, que fue importante para la transición española, del franquismo hacia la era democrática de España, se tuvieron también que hacer, yo creo, una serie de reglas, ¿estarás de acuerdo? Que en las que pues no fueron diferentes, o que se pusieron a debate formas que tienen que decir, de acá empezamos de nuevo, pero lo que hay ahorita, partiendo de lo que hay ahorita, es un río de sangre nacional, cómplices a nivel mundial el país en el sistema del narcotráfico que opera, y que algo diferente se tiene que por lo menos poner a debate, a aplicar,
porque este país ya no aguanta más. Y te seguiremos consultando, mi apreciado Froilán. Te mando un abrazo, porque voy a hablar también con Alfonso Durazo y tengo otros temas, pero te pido mantener la comunicación porque sí, todo lo que has dicho no tiene desperdicio, ¿eh? No le quito ni una coma. Pues muchísimas gracias por el diálogo, por la conversación, Luis Alberto, y pues sí, mantengámonos en contacto. Igualmente, abrazo, mi apreciado Froilán Enciso. Voy a hacer un